Bienvenidos a la breve historia para laicos. Hola, soy el profesor Javier, y hoy vamos a aprender la breve historia de Buda Siddhartha Gautama. Si les gusta ese tipo de contenido, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Nos ayuda inmensamente. ¿Vamos a la historia? Imaginen por un momento que tienen todo lo que podrían desear: lujo, salud, una familia amorosa, un futuro asegurado como rey. Suena como el final de un cuento de hadas, ¿verdad? Bueno, para nuestro protagonista de hoy, ese era solo el punto de partida. Hoy vamos a hablar de Siddhartha Gautama, un príncipe que renunció a todo para encontrar una respuesta a una de las preguntas más profundas de la humanidad: ¿por qué sufrimos? Nuestra historia comienza alrededor del siglo V a.C., en Lumbini, una ciudad que hoy se encuentra en Nepal. En el reino de los Shakya nació un príncipe llamado Siddhartha Gautama. Su padre, el rey Suddhodana, estaba decidido a que su hijo tuviera una vida perfecta. Una profecía había dicho que el pequeño Siddhartha se convertiría en un gran rey o en un gran maestro espiritual. El rey, queriendo asegurar su linaje en el trono, hizo todo lo posible para inclinar la balanza hacia la primera opción. Desde niño, Siddhartha vivió en una burbuja dorada. Creció rodeado de los mayores placeres que se puedan imaginar: palacios para cada estación del año, jardines exuberantes, música, manjares y la mejor educación. Su padre se aseguró de que no viera nada que pudiera perturbarlo. La enfermedad, la vejez y la muerte eran conceptos que no existían dentro de los muros de su palacio. Se casó con una hermosa princesa, Yashodhara, y tuvo un hijo, Rahula. Desde fuera, su vida era la definición de la felicidad. Pero la curiosidad es una fuerza poderosa. A los 29 años, Siddhartha sintió una necesidad irresistible de ver cómo era el mundo más allá de su jaula de oro. Le pidió a su cochero, Channa, que lo llevara a la ciudad. El rey, a regañadientes, accedió, pero ordenó que las calles se limpiaran y decoraran para que su hijo solo viera gente joven y sana. Sin embargo, el destino tenía otros planes. En su primera salida, a pesar de los esfuerzos de su padre, Siddhartha vio a un anciano, encorvado y frágil. Nunca antes había visto algo así. Channa le explicó que la vejez es una parte inevitable de la vida, algo que nos llega a todos. Esto lo dejó profundamente perturbado. En una segunda salida, vio a un enfermo, sufriendo de dolor. De nuevo, Channa le explicó que la enfermedad puede afectar a cualquiera. En su tercera excursión, se encontró con un cortejo fúnebre que llevaba un cadáver. Por primera vez, Siddhartha se enfrentó a la realidad de la muerte. La idea de que la vida, con todos sus placeres, terminaba de una manera tan definitiva lo sacudió hasta lo más profundo. Su vida de lujos ahora le parecía vacía y sin sentido. Pero hubo un cuarto encuentro que le dio una chispa de esperanza. Vio a un asceta, un monje errante con la cabeza rapada y una túnica sencilla, que caminaba con una calma y serenidad que contrastaban con la angustia que Siddhartha sentía. Este hombre había renunciado a todo lo material en busca de la verdad espiritual. En ese momento, Siddhartha tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida y de la historia. Esa misma noche, mientras todos dormían, se despidió en silencio de su esposa y su hijo, montó su caballo Kantaka y, con Channa a su lado, abandonó el palacio para siempre. Este evento se conoce como la Gran Renuncia. Se cortó el pelo, cambió sus ropas de príncipe por la túnica de un mendigo y comenzó su búsqueda de la iluminación. Durante los siguientes 6 años, Siddhartha se sumergió en las prácticas espirituales más extremas de su tiempo. Buscó a los maestros de meditación más famosos, Alara Kalama y Udaka Ramaputta, y rápidamente dominó sus técnicas. Pero sentía que aún no había encontrado la respuesta al sufrimiento. Entonces, se unió a un grupo de 5 ascetas y se dedicó a la mortificación del cuerpo. Practicó ayunos severos, llegando a comer un solo grano de arroz al día. Se sometió a dolores físicos, contuvo la respiración hasta casi desmayar y durmió sobre lechos de espinas. Su cuerpo se debilitó tanto que quedó reducido a piel y huesos, al borde de la muerte.
Un día, mientras se bañaba en un río, estaba tan débil que casi se ahoga. Fue en ese momento que tuvo la revelación crucial. Torturar el cuerpo no era el camino. Así como la vida de lujos no le había dado respuestas, tampoco lo haría la de autonegación extrema. Comprendió que el camino hacia la verdad debía ser un camino medio, un equilibrio entre los dos extremos. Aceptó un poco de arroz con leche de una joven llamada Sujata, y sus compañeros ascetas, al verlo abandonar sus prácticas, lo abandonaron, pensando que había renunciado a la búsqueda. Solo y renovado en su propósito, Siddhartha se sentó bajo una gran higuera, que más tarde sería conocida como el árbol de Bodhi, el árbol de la iluminación, en Bodh Gaya. Hizo un voto: no se levantaría de allí hasta encontrar la respuesta definitiva al sufrimiento. Durante 49 días meditó profundamente. La tradición cuenta que fue tentado por Mara, una figura demoníaca que representa las pasiones, el miedo y el ego. Mara le envió a sus hijas para seducirlo, ejércitos de demonios para asustarlo, y le ofreció todo el poder del mundo para tentarlo a abandonar su objetivo. Pero Siddhartha permaneció inmutable. Finalmente, en una noche de luna llena, superó todas las tentaciones y alcanzó la iluminación. Comprendió la verdadera naturaleza de la realidad, el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento, samsara, y la causa del sufrimiento, el deseo y el apego. En ese momento, el príncipe Siddhartha Gautama se convirtió en el Buda, que significa el que ha despertado. Después de su iluminación, Buda dudó si debía enseñar lo que había descubierto, pensando que sería demasiado profundo para que otros lo entendieran. Pero movido por la compasión, decidió compartir su conocimiento. Viajó a Sarnath, cerca de Benarés, donde se encontró con los 5 ascetas que lo habían abandonado. Al verlo, notaron el increíble aura de paz y sabiduría que irradiaba. Ahí, en el Parque de los Ciervos, dio su primer sermón, un evento conocido como poner en marcha la rueda del Dharma. En este sermón expuso los fundamentos de su enseñanza, las 4 nobles verdades. La verdad del sufrimiento. La vida inevitablemente implica sufrimiento, insatisfacción y estrés. La verdad del origen del sufrimiento. La causa de este sufrimiento es el anhelo, el deseo y el apego a las cosas que son impermanentes. La verdad de la cesación del sufrimiento. Es posible poner fin a este sufrimiento eliminando el anhelo y el apego. La verdad del camino hacia la cesación del sufrimiento. El camino para lograrlo es el noble camino octuple. El noble camino octuple es una guía práctica de conducta ética, disciplina mental y sabiduría. Comprensión correcta, pensamiento correcto, palabra correcta, acción correcta, medio de vida correcto, esfuerzo correcto, atención plena correcta y concentración correcta. Sus 5 antiguos compañeros se convirtieron en sus primeros discípulos, formando la primera Sangha, o comunidad monástica. Durante los siguientes 45 años, Buda viajó por el norte de la India, enseñando su filosofía, el Dharma, a personas de todas las castas y condiciones sociales, desde reyes hasta campesinos. Es importante destacar que el budismo, en su origen, no es una religión teísta. Buda nunca afirmó ser un dios ni un enviado de los dioses. Se veía a sí mismo como un guía, un médico que diagnosticaba la enfermedad del sufrimiento y ofrecía una cura. Su enseñanza se basaba en la experiencia personal, la razón y la meditación, no en la fe ciega. A los 80 años, sabiendo que su fin estaba cerca, Buda dio sus últimas enseñanzas a sus discípulos. Sus últimas palabras fueron: todas las cosas compuestas son impermanentes. Esfuércense con diligencia. Murió pacíficamente en Kushinagar, alcanzando el parinirvana, la liberación final del ciclo del renacimiento. El legado de Siddhartha Gautama es inmenso. Sus enseñanzas dieron origen a una de las filosofías y religiones más importantes del mundo, el budismo, que hoy cuenta con más de 500 millones de seguidores. Pero más allá de los números, su historia es un poderoso recordatorio de que la verdadera riqueza no se encuentra en las posesiones materiales, sino en la sabiduría, la compasión y la paz interior.
la historia de un príncipe que se convirtió en mendigo para enseñarnos a todos a ser reyes de nuestra propia mente. Espero que hayan disfrutado de este viaje por la historia de Buda Siddhartha Gautama. Si les gustó, no olviden dejar su like y suscribirse para más videos como este. Nos ayuda inmensamente a seguir creando. Desde ya, muchísimas gracias.